Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América y el mundo que no cubren en otros medios de comunicación. Comenzamos. Siria sigue en la mira de guerra de Washington y sus aliados. Desde hace meses, la administración de Barack Obama ha llamado para la renuncia del presidente Bashar al-Assad, alertándole que podrían ejecutar acciones más agresivas contra Siria en caso de mantenerse en el poder. Ahora la Liga Árabe sigue los pasos de Washington, pidiendo al presidente al-Assad que abandone el poder. Mientras tanto, continúan los actos terroristas y violentos contra el gobierno sirio, intentando provocar una guerra civil. Mientras avancen las elecciones primarias entre candidatos republicanos en Estados Unidos, aumentan los ataques contra América Latina. El candidato Newt Gingrich ha llamado para derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras el republicano Rick Santorum clasificó a los gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela como un cáncer para la región. El presidente Barack Obama también se ha unido a esta actitud hostil hacia países latinoamericanos. ¿Hay una competencia entre candidatos para ser el más agresivo hacia América Latina? Siguen las tensiones con Irán. Estados Unidos ha enviado más buques de guerra al Golfo Pérsico, incluyendo algunos portaaviones y submarinos nucleares, mientras el Pentágono está aumentando la capacidad de su bomba más potente, el destructor de búnkers. Irán amenaza con cortarle el suministro de petróleo a los países europeos si proceden con las sanciones contra el país persa, e Israel prepara el terreno para lanzar un ataque contra la República Islámica. Muchos medios internacionales han presentado el conflicto en Siria como una rebelión de ciudadanos democráticos luchando contra un gobierno dictatorial, luchando por su libertad. Pero la realidad parece ser otra. Desde hace meses por atrás hay grupos armados, grupos violentos que están en un combate armado contra el gobierno sirio, contra las fuerzas de seguridad sirias. Estos grupos armados parecen formar parte de un ejército de Siria libre, de ese nombre, que a su cambio tiene vínculos con el exterior y está siendo apoyado y financiado y armado desde agencias externas. Ahora, por supuesto que existe una oposición legítima, una oposición civil al gobierno sirio, que obviamente está también luchando para lograr un cambio de régimen en el país. Pero muchos medios han censurado o simplemente han ignorado la información de Siria sobre estos grupos armados que son los principales causantes de la gran violencia en el país. Desde hace varios meses, el gobierno de Estados Unidos ha pedido la renuncia del presidente Bashar al-Assad e incluso han emitido amenazas contra Siria que si no renuncia podría llegar a consecuencias más graves contra Siria. Ahora el gobierno de Rusia se ha ofrecido para mediar entre los grupos opositores y el gobierno sirio. Les invito a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. La tormenta no da tregua ni en las calles sirias ni en las tribunas internacionales. Los debates en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se realizaron en medio de una nueva ola de violencia en el país árabe, donde más de 100 personas murieron en los últimos días. Y mientras todos los miembros del organismo coinciden en la urgente necesidad de frenar el derrame de sangre en Siria, las opiniones se desvían en cuanto al documento que está por aprobar. Estados Unidos respalda el proyecto que exige que el presidente sirio Bashar al-Assad abandone el poder y supone la formación de un gobierno de unidad. A la vez, remarca que no habrá ningún tipo de intervención militar. Siria pertenece a sus 23 millones de habitantes y no a un hombre o su familia. Aún podemos producir cambios sin desmantelar el Estado o sin generar una nueva tiranía. La comunidad internacional tiene que superar sus diferencias y apoyar al pueblo sirio. En caso contrario, el fracaso de nuestra responsabilidad común llevará a una tragedia. Por su parte, Rusia considera que con este proyecto de resolución, Occidente presiona a otros países y se apresura a resolver el conflicto sirio por medio de un escenario introducido desde el exterior. Moscú quiere evitar la repetición del escenario libio cuando el documento aprobado por la ONU fue utilizado por la OTAN como pretexto para realizar la intervención de su contingente sobre el territorio norteafricano.
Abogando por el diálogo directo entre ambas partes del caso sirio, la diplomacia rusa ya invitó a los partidarios y adversarios de al-Assad a negociar en Moscú, pero encontró el rechazo de la oposición. Rusia recalca que una postura tan intransigente podría llevar a un desenlace sangriento. La oposición siria rechaza sentarse a la mesa de negociaciones con los representantes del gobierno. ¿Pero qué alternativas tiene esto? ¿El ahogo al régimen? Si exigen la salida de al-Assad y él no se va, ¿qué hacer entonces? ¿Llamar a la aviación para realizar bombardeos? Ya hemos visto tal ejemplo y es algo que nunca será aprobado por el Consejo de Seguridad, lo garantizo. La revuelta y la represión que sumergieron a Siria en un caos interno en marzo pasado adquieren un carácter cada vez más sangriento. Según los datos de la ONU, más de 5.000 personas perdieron la vida en este conflicto. Las autoridades recalcan que los grupos armados usan en sus asaltos armas de contrabando provenientes de los estados vecinos, por lo que para proteger a los civiles es necesario mantener una masiva presencia militar en las calles sirias. Puede ir y observarla, y los soldados que verá en las calles están aquí no para atacar, sino para proteger a la población. Los grupos armados disparan a los civiles. Las tropas están aquí para proteger a nuestra gente. Sin embargo, en otras localidades los habitantes ruegan que les defiendan de las atrocidades que, según ellos, perpetran precisamente los partidarios de Bashar al-Assad. Y mientras la población siria está agotada por las incesantes crueldades y sanciones económicas, la comunidad internacional intenta formular la receta de cómo resolver la crisis. Y vamos a analizar más sobre la situación con Siria y vamos a hablar con Boris Martynov. Él es miembro del Consejo Científico del Consejo de Seguridad de Rusia y está con nosotros desde Moscú. Muchísimas gracias, Boris, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes. Bueno, Boris, el gobierno de Estados Unidos ha llamado para la renuncia del presidente Bashar al-Assad desde hace meses. Ahora la Liga Árabe parece estar también reiterando esa llamada para la renuncia del presidente Bashar al-Assad. ¿Crees que con su renuncia se podría resolver realmente la situación que enfrenta Siria hoy? Bueno, todavía no se sabe. Es posible hoy en día decir solamente una cosa, que cualquier tipo de la intromisión extranjera en los asuntos internos, puramente internos del pueblo sirio, va a tener el carácter contraproductivo. De eso evidencia la historia, no solamente la historia de los países árabes, la historia reciente, pero por ejemplo mismo la historia de misma Rusia en el comienzo del siglo XX. La intromisión de las potencias extranjeras en estos eventos llevó a la más cruenta guerra civil y después contribuyó mucho a la llegada al poder de los bolcheviques, de la fracción más radical, de los más intransigentes, de los revolucionarios rusos. En cualquier caso, esta intromisión extranjera va a tener el carácter contraproductivo, va a tener el carácter muy nocivo desde el punto de vista del desarrollo de los eventos ulteriores. En lo que se trata del destino de Bashar al-Assad, este destino debe ser resuelto solamente dentro del país por las mismas fuerzas que disputan el poder. Ellos deben sentarse a la mesa de las negociaciones y llegar a un compromiso, a un acuerdo común. Solo este acuerdo común y las negociaciones abrirán paso para el futuro pacífico de Siria. En otra opción, solamente la guerra civil. Bueno, para expandir un poco sobre ese punto, porque el presidente Bashar al-Assad ha insistido desde un comienzo de este conflicto en su país en grandes cambios y reformas y un diálogo que ha promovido desde su gobierno, pero parece que los sectores de la oposición pues no les interesa ningún diálogo y que la única solución que ellos prevén es la salida del poder de Bashar al-Assad. Entonces, ¿cómo se puede llegar a una solución cuando hay esa injerencia externa que ayuda y alimenta la oposición interna, que está buscando un conflicto más bien violento? ¿Cómo se puede visualizar una solución para Siria solamente frente a este escenario? Solamente por un solo vía, dejar de influir a la situación desde las afueras.
dejar de incentivar a la oposición a otras manifestaciones violentas contra el gobierno de Assad. Dejar a las dos partes la libertad de sentarse a la mesa de negociaciones y guardar después las resoluciones de esta mesa. Esto demanda tiempo. Esto no es una resolución de la situación momentánea, pero la situación es así, que no tiene la resolución momentánea. Las dos partes deben tener paciencia y conciencia y la responsabilidad frente a sus hijos y nietos en este país. Boris, por último, un comentario sobre cómo se ha tratado esta situación en Siria a través de los medios de comunicación, porque hemos escuchado principalmente de los grandes medios internacionales sobre muertos supuestamente causados por el gobierno de Bashar al-Assad. Poco se ha hablado sobre los grupos violentos armados que realmente están en una especie de guerra interna contra las fuerzas de seguridad de Siria. ¿Cómo ves que los medios de comunicación junto con los gobiernos del occidente han alimentado este conflicto en Siria? Casi no se habla de esta parte del conflicto. Parece que tiene alguna cobertura informática muy positiva respecto a la otra parte del conflicto. Pero hace poco yo vi el reportaje donde se mostró que estos opositores tienen sus bases de armamentos, sus bases de explosivos, sus depósitos escondidos de las armas. Entonces esto significa que ellos tienen la preparación, han tenido la preparación todavía desde antaño. Parece que hay una parte que está interesada en crear la situación del llamado caos gobernado por esta parte principalmente en la región así importante y así susceptible como los países del Medio Oriente, inclusive también tal país como Irán. Irán, otro país que está en la mira de Washington, y muchísimas gracias a Boris Martynov, como siempre, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Y no es secreto que el gobierno de los Estados Unidos ha estado apoyando a la oposición y a los grupos irregulares en el caso de Siria, incluso con financiamiento y tal vez con armamento. Al mismo tiempo, el presidente Bashar al-Assad ha expresado abiertamente su deseo de dialogar con esa oposición y llegar a una solución pacífica sin armas. Ahora la oposición parece no escuchar ese deseo del presidente Bashar al-Assad, actitud que no deja mucho para negociar. La mayor competencia de idioteces e ignorancia. Así ha calificado el líder cubano Fidel Castro a las elecciones primarias del Partido Republicano en Estados Unidos. Y bueno, Fidel tiene razón, porque la mayoría de los candidatos republicanos han estado emitiendo declaraciones muy agresivas, muy hostiles, pero también muy absurdas contra algunos países y líderes latinoamericanos. Hemos escuchado, por ejemplo, del candidato Newt Gingrich declaraciones sobre el líder cubano Fidel Castro, en donde dice que no va a tolerar 4 años más del Fidel Castro. Una declaración poco estadista para alguien que quiere llegar a ser jefe de Estado, pero al mismo tiempo ridículo, que se hace referencia a un ser humano en otro país en cuanto a su vida y su muerte. También hemos escuchado declaraciones del candidato Rick Santorum, en donde hace un juego sucio con la salud de varios presidentes latinoamericanos y califica a los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, de Cuba como un cáncer para la región. Bueno, parece ser que América Latina está en el centro de la campaña presidencial en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a ver un poco más a continuación. Lanzar dardos para ganar puntos. En Estados Unidos, los republicanos aspirantes a la presidencia parecen competir para ver cuál de ellos dirige los ataques más feroces hacia América Latina. Newt Gingrich y Rick Santorum defienden el uso del espionaje y de operaciones encubiertas para derribar a los hermanos Castro en Cuba. Afirman que el actual poder del país caribeño representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos
Otro candidato, Mitt Romney, critica la política de Barack Obama, quien revocó las restricciones a los viajes y los envíos de remesas a la isla. Este presidente ha tendido la mano al líder cubano, pero con esa ayuda no mejoró la vida de los cubanos, sino la endureció y permitió florecer la opresión duradera en ese país. Si soy afortunado para ser el siguiente presidente de Estados Unidos, espero que Fidel Castro por fin sea quitado del planeta. Los candidatos hasta relacionan a varios gobiernos latinoamericanos, como el de Venezuela, con redes terroristas. Advierten que en caso de ser electos, intentarían sustituir a Hugo Chávez de una manera rígida, pero no militar. En respuesta a esta lluvia de amenazas, el líder bolivariano reprochó la actitud de Washington hacia la región, pero expresó su esperanza de arreglar las relaciones bilaterales y dirigirlas por el cauce del diálogo. Fíjate que Obama dijo que le iba a dar importancia a América Latina. No se la ha dado. Y creo que es uno de los grandes errores. Él que habla ahí, según lo que tú me dices de errores, uno de los grandes errores de su gobierno es desentenderse de América Latina. Ojalá que en ese tercer periodo mío, nuestro pues, y de Obama el segundo, Bolívar decía, las cosas hay que hacerlas 2 veces para hacerlas bien. La segunda enseña la primera. Entonces, si eso se da, ojalá podamos estrecharnos la mano otra vez y conversar. Por un ambiente amistoso, también abogan centenares de miles de estadounidenses que desde los devastadores huracanes en 2005 reciben de Venezuela la calefacción gratuita. Así que no creen que la imagen satanizada del presidente Hugo Chávez que aparece en los medios norteamericanos refleje la realidad. Todo lo que sé es que él es bueno con la gente de los Estados Unidos. Estoy segura que él gobierna de manera diferente, de un modo diferente a Obama. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a esa gente cómo deben vivir? ¿Acaso están invadiendo nuestro país? No. Han sido generosos dándonos lo que sale de su tierra sin costo alguno. Entonces, ¿podría usted tener sentimientos de rechazo hacia ellos? Estoy agradecida por la ayuda. Realmente estoy muy agradecida. Y mientras los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos prometen supervisar las democracias y las libertades en el hemisferio, los pueblos latinoamericanos abogan por preservar su soberanía en este conflicto de intereses. Y para hablar más sobre estas declaraciones y actitudes hostiles de algunos candidatos presidenciales en Estados Unidos hacia América Latina, vamos a conversar con Atilio Borón. Él es analista político y escritor y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchas gracias, Atilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ti. Bueno, Atilio, parece que hay una competencia en la campaña presidencial en Estados Unidos para ver quién puede ser más agresivo hacia algunos países latinoamericanos. ¿Cómo se debería interpretar América Latina algunas de estas declaraciones que hablan sobre el asesinato de Fidel Castro o derrocar a Hugo Chávez en Venezuela o clasifican a algunos de los gobiernos de América Latina como un cáncer para la región? ¿Qué significa esto realmente para América Latina? Mira, yo creo que la gente interpreta todo esto como una profundización de la crisis que hay en la política de los Estados Unidos, una expresión de la decadencia de la política norteamericana, porque evidentemente este tipo de declaraciones habla muy mal de aquellos que manifiestan esas ideas. Creo que revela también la preocupación de los Estados Unidos por un continente, un subcontinente como es América Latina y el Caribe, que se les ha escapado del control, que ya no pueden gobernar como antes, y como existen un grupo de políticos derechistas que tratan de hacer agua de esta situación, de llevar agua para su molino y de presentarse como enemigos acérrimos de estos a los cuales califican como poco menos que la escoria de la política mundial, que son los países de América Latina que se resisten a ser peones o sirvientes del imperialismo norteamericano. Y tampoco se ha escapado de esta competencia el presidente Barack Obama, aunque tal vez su tono ha sido diferente. Al mismo tiempo, el presidente Obama ha emitido últimamente varias declaraciones, ha dado entrevistas en medios hispanos en Estados Unidos, en América Latina, en donde, ha dicho cosas sobre Venezuela, cuestionando su democracia, diciendo que causa problemas para la región. ¿Cómo analizas lo que ha sido la política de Obama, de la administración de Obama, hacia América Latina durante estos últimos 3 años? Mira, a mi manera de ver, Eva, yo creo que ha habido una gran continuidad entre las políticas de Bush y las políticas de Obama.
Obama realmente ha resultado ser un fiasco gigantesco, ¿verdad? Y en relación a América Latina no desandó las cosas que había hecho Bush. Por ejemplo, podría haber desactivado la Cuarta Flota, no lo hizo, todo lo contrario, la reforzó. Podría haber no firmado el tratado con Colombia. El tratado fue preparado, ¿verdad? El tratado mediante el cual se le otorga el acceso a por lo menos 7 bases militares en Colombia a los Estados Unidos. Ese tratado fue preparado por Bush y Uribe, pero quien lo firma finalmente es Obama. Podría no haberlo firmado. Obama podría haber tenido una actitud realmente diferente en relación al inmoral y criminal bloqueo que mantiene en contra de Cuba, y sin embargo ha seguido su política criminal de bloquear a un país por el solo hecho de querer ser independiente y querer erigirse en dueño de su propio destino. Y en ese sentido realmente la performance de Obama, por el hecho de haber logrado un premio Nobel, es particularmente decepcionante. Nadie esperaba algo diferente de George W. Bush, pero sí esperaba algo diferente de Obama. Lamentablemente, Obama fue una de las grandes frustraciones, uno de los grandes fiascos de la política norteamericana en los últimos tiempos. Bueno, por último, Atilio, esto demuestra obviamente que es una política de Estado de Estados Unidos cuando se trata de la política exterior. ¿Qué relación puede tener Estados Unidos con América Latina si lo sigue tratando como si fuera su patio trasero? Me parece que en la medida en que Estados Unidos no cambie este approach hacia América Latina, que no se dé cuenta que tenemos que tener un trato diferente, que podemos ser dueños de nuestro propio destino y que eso no significa necesariamente una relación de hostilidad total con Estados Unidos. Sí significa que algunos de los grupos dominantes de Estados Unidos, algunas de esas grandes empresas que cometen toda clase de tropelías dentro y fuera de los Estados Unidos, porque no es que las grandes transnacionales norteamericanas solamente atropellan a los pueblos de la periferia, también lo hacen con el propio consumidor norteamericano. Me parece que a menos que cambie esa actitud, la relación siempre va a ser una relación de mutuo recelo, cuando no de abierta hostilidad. Mientras tanto, el mejor camino parece ser la integración latinoamericana para mantener la soberanía regional. Muchas gracias, como siempre, Atilio Borón, por estar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva, a ti por llamarme. Un abrazo muy grande. Mientras los candidatos presidenciales en Estados Unidos parecen estar en una competencia para ver quién puede ser más agresivo hacia América Latina, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo palabras muy amables para el presidente Barack Obama. Dijo que espera extenderle la mano una vez más durante su próximo mandato en caso de ser reelecto. El presidente Hugo Chávez también expresó que no se puede dejar a la política entre naciones, entre pueblos, en manos de los intrigantes. Siguen las tensiones entre Irán, Estados Unidos, Europa e Israel. Estados Unidos ha enviado más buques de guerra al Golfo Pérsico y también al Mar Rojo, que parece estar en preparación para un ataque directo contra Irán. Al mismo tiempo, el Pentágono ha anunciado que está recapacitando su bomba más poderosa, el destructor de búnkers, que podría ser utilizado para atacar a la infraestructura nuclear iraní. Ahora, Irán ha emitido amenazas contra los países europeos, diciendo que podría cortarle el suministro de petróleo si ellos proceden con unas sanciones ya anunciadas contra el país persa. Israel también está abogando y presionando muy fuerte contra Washington para que inicie ya el ataque contra Irán. Incluso en un periódico pro-israelí han hablado hasta sobre el asesinato del presidente Barack Obama para poder aclarar la vía directa para atacar a Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha certificado que Irán no tiene la capacidad en estos momentos de desarrollar unas armas, una bomba nuclear. Entonces, ¿cuál es el apuro para atacar a Irán en este momento? Vamos a escuchar una opinión sobre este tema.
El apuro para atacar a Irán ahora, en este momento, lo tenemos que relacionar con todo lo que está pasando en Oriente Medio, la situación destabilizada de Oriente Medio, también la situación de Siria. Siria e Irán son dos países claves en Oriente Medio. Y como ahora hay mucha presión al régimen del presidente Bashar al-Assad, por eso a lo mejor tienen más prisa para que caiga Bashar al-Assad y al mismo tiempo también caiga Irán. Irán sabemos que es un país muy rico en petróleo, entonces si cae Irán y si cae Siria podrán hacerse con petróleo muy barato. Y a nivel de los medios de comunicaciones últimamente vemos que hay mucha presión y salen muchos en los medios de comunicación atacando a Irán y tal. Yo diría esto para justificar el ataque a Irán que puede realizar en el medio plazo o largo plazo, como hicieron con Irak. Empezaron con los medios de comunicación para ganar la opinión pública. Dijeron que Irak tenían armas masivas y no había nada, y ahora dicen que Irán tiene también o está preparando para unas armas nucleares, solo para tener la justificación para atacar a este país. Las mentiras que abundan sobre Irán buscan un solo objetivo, un cambio de régimen para imponer un gobierno favorable a los intereses occidentales. ¿El mundo se quedará callado frente a una nueva guerra basada en mentiras y manipulaciones? Guerras, mentiras, propaganda y agresiones. Hay que buscar más allá de la retórica para encontrar la verdad. Y bueno, como siempre, nosotros estaremos aquí investigando, analizando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @EvaGollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Para el terreno para lanzar un ataque contra la República Islámica. Muchos medios internacionales han presentado el conflicto en Siria como una rebelión de ciudadanos democráticos luchando contra un gobierno dictatorial, luchando por su libertad. Pero la realidad parece ser otra. Desde hace meses por atrás hay grupos armados, grupos violentos que están en un combate armado contra el gobierno sirio, contra las fuerzas de seguridad sirias. Estos grupos armados parecen formar parte de un ejército de Siria libre, de ese nombre, que a su cambio tiene vínculos con el exterior y está siendo apoyado y financiado y armado desde agencias externas. Ahora, por supuesto que existe una oposición legítima, una oposición civil al gobierno sirio, que obviamente está también luchando para lograr un cambio de régimen en el país. Pero muchos medios han censurado o simplemente han ignorado la información de Siria sobre estos grupos armados que son los principales causantes de la gran violencia en el país. Desde hace varios meses, el gobierno de Estados Unidos ha pedido la renuncia del presidente Bashar al-Assad e incluso han emitido amenazas con Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América y el mundo que no cubren en otros medios de comunicación. Comenzamos. Siria sigue en la mira de guerra de Washington y sus aliados. Desde hace meses, la administración de Barack Obama ha llamado para la renuncia del presidente a Bolivia y Venezuela como un cáncer para la región. El presidente Barack Obama también se ha unido a esta actitud hostil hacia países latinoamericanos. ¿Hay una competencia entre candidatos para ser el más agresivo hacia América Latina?
siguen las tensiones con Irán. Estados Unidos ha enviado más buques de guerra al Golfo Pérsico, incluyendo algunos portaaviones y submarinos nucleares, mientras el Pentágono está aumentando la capacidad de su bomba más potente, el destructor de búnkers. Irán amenaza con cortarle el suministro de petróleo a los países europeos si proceden con las sanciones contra el país persa e Israel pretende Bashar al-Assad, alertándole que podrían ejecutar acciones más agresivas contra Siria en caso de mantenerse en el poder. Ahora la Liga Árabe sigue los pasos de Washington, pidiendo al presidente al-Assad que abandone el poder. Mientras tanto, continúan los actos terroristas y violentos contra el gobierno sirio, intentando provocar una guerra civil. Mientras avancen las elecciones primarias entre candidatos republicanos en Estados Unidos, aumentan los ataques contra América Latina. El candidato Newt Gingrich ha llamado para derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mientras el republicano Rick Santorum clasificó a los gobiernos de Cuba